Vamos a empezar la clase 15. Pareciera mucho, pero vamos en la clase 15 apenas. Y seguimos el proceso de reformación, que es de los procesos clave en una refinería, junto con HDS, las destilaciones primaria y secundaria, y FCC que no hemos visto, ¿no? Entonces, vimos las variables y vamos a ver la desactivación catalítica. Mencionamos, quizás queda un poco la duda, la destilación, la desactivación catalítica, por ejemplo, la permanente es cuando tenemos alta concentración de metales, como por ejemplo metales de sodio, níquel, fierro y vanadio, que provocan oclusión, o sea que tapan los poros, provocan también altas caídas de presión por lo mismo. Y también que producen el cambio del soporte catalítico, o sea, el cambio cristalográfico. Comúnmente se le llama sinterización del soporte catalítico. Dice, por la formación de sales de sodio y operación a temperaturas altas, provoca cambio cristalográfico del soporte de gamma alúmina hacia alfa alúmina. Cambia la estructura cristalográfica de la alúmina, sigue siendo trióxido de aluminio, pero en otra están distribuidos los átomos de forma diferente, estructuras diferentes, lo que causa que a la hora de formarse alfa-alúmina, prácticamente alfa-alúmina no tiene la porosidad o los poros del tamaño de una gamma-alúmina, ¿no? Para fines prácticos decimos que prácticamente la gamma-alúmina no es, perdón, la alfa-alúmina no es porosa, ¿no? Entonces, esa es la permanente. Ojo, la permanente es por alta concentración de metales y cambio del soporte catalítico. Y la temporal, habíamos dicho por qué es temporal, porque se puede regenerar. Aquí ya no. Estos ya no se pueden regenerar. Afortunadamente estos tardan mucho más, a menos que tengamos quizás descontroles operativos en unas plantas anteriores, como por ejemplo la desaladora, que no quite mucho metales, o que tengamos descontrol en el reactor y tengamos temperaturas altas. Sobre todo va a haber puntos dentro del catalizador que puede ser que haya puntos donde suba más la temperatura, y eso, a esas temperaturas se provoque ese cambio cristalográfico. En el caso de la temporal la podemos regenerar. Aquí nos dicen la temporal. Aquí se fue este inciso C, pero en realidad ya aquí ya no hay inciso. Ya ven el Word como da lata luego. Así a veces te ayuda a automáticamente ponerte los incisos, a veces no te ayuda. Entonces, bueno, lo voy a corregir de una vez. Ya miren, por ejemplo, aquí está. Ahí está. Entonces, bueno, voy a usar que es de Word. La desactivación temporal es por presencia de azufre, o puede ser por presencia de nitrógeno o presencia de coque. La presencia de azufre inhibe la función metálica del catalizador.
Ojo, aunque es temporal, no nos conviene que traiga mucho azufre porque va a hacer que, a menos en ese momento, mi catalizador no sea muy activo, ¿no? Aunque después lo pueda regenerar. Lo que menos quiero es estar regenerando el catalizador, ¿no? Dice que provoca incrementos de la temperatura en la salida del reactor. Y la presencia de nitrógeno provoca formación de amoníaco a las condiciones de operación. Después, como también tenemos este cloro en el catalizador, va a hacer que disminuya la función ácida porque este se va a combinar con el cloro para formación de sales de cloruro de amonio. ¿Ok? Y estas sales además me dan lata en las tuberías, ¿no? Tiende a incrustarse este tipo de sales. Y además que por amoníaco no nada más se forman las sales, sino que esta formación de sales utiliza cloro y va, por eso dice disminuir la función ácida. Y también disminuye la temperatura por lo mismo de salida del reactor. Presencia de coque dice por hidrodesintegración de metanización, productos policondensables. O sea, estos van como de la mano, ¿no? A la hora de desintegrar se van a formar compuestos de dobles enlaces que van a reaccionar y van a formar productos policondensables. Y también por la desintegración de poliaromáticos, precursores de la formación de coque. O sea, todo va de la mano. A final de cuentas, se van a empezar a formar muchos grupos así de aromáticos. Y estos también se pueden romper y a la hora de romper se forman dobles enlaces y se van a unir a otros. Entonces, ahora viene la regeneración. La regeneración se lleva a cabo mediante la oxidación, dice combustión, contra ya sea in situ. In situ significa dentro, ¿no? O sea, en el sitio, sin sacar el catalizador del reactor. En el caso de los procedimientos semiregenerativo, a ver, vamos a arreglar aquí, semiregenerativo y cíclico, ¿ok? O mediante regeneración continua en el cual el catalizador pasa a un recipiente en el cual se lleva a cabo la regeneración, ¿ok? Que es el caso del proceso CCR, ya vimos, es un reactor de lecho móvil que se mueve por gravedad y luego con hidrógeno lo movemos hacia el regenerador, se regenera y pasa ¿se regenera con qué? Por medio de combustión, ¿no? Se quema el coque y regresa por arriba del reactor al primer recipiente, que no es el primer reactor, sino en el primer recipiente eh, tenemos que eh, reducir el catalizador. ¿Por qué? Porque a la hora de quemar lo que estamos haciendo a la hora de oxidar o llevar a cabo combustión del coque, también se va a estar oxidando el platino y los demás metales. Y así no me funciona el catalizador, los necesito como metálicos, como metales. Y por lo tanto, otra vez lo explico, en el primer recipiente se lleva a cabo la eh, reducción, ¿no? ¿Cómo? Se le mete una corriente de hidrógeno a alta temperatura, a ciertas temperaturas, ya por ahí vimos un esquema de arranque de algún catalizador por ahí que menciona algo así como 510 o entre 510 550. Va a depender del tipo de precursor que metamos al catalizador. Ya quedamos que uno muy común es el ácido cloroplatínico, ¿no? Comúnmente y los que se utilizan para adicionar rehén estaño, pues, andan temperaturas por ahí. No era así, por ejemplo, cuando hicimos investigación con el catalizador zeolítico, no usábamos ácido cloroplatínico. Ese catalizador inicialmente era monometálico, nada más se iba a meter platino. Se usaba cloruro de tetramín platino porque la idea era que hubiera un intercambio iónico ahí. Y no requería temperaturas tan altas, arriba de 500, ¿no?
creo que para oxidar, no recuerdo bien si para oxidar o reducir, creo que a 300, 350, algo así. Pero bueno, a lo que voy, aunque ahorita no recuerdo, pues cada empresa que fabrique un catalizador, pues va a tener sus propias condiciones de activación del catalizador, te va a dar los flujos y las temperaturas de oxidación, reducción, etcétera. Por supuesto, para esto hay que hacer estudios, hay equipos que lo hacen, nosotros tenemos en el laboratorio de hidrocarburos aquí en la UNISMO un equipo que nosotros le llamamos TPX porque hace temperaturas de programadas TPX y la X puede ser la O si es oxidación, puede ser la R si es reducción, TPR, TPO, o sea, temperatura programada de oxidación. Si yo quiero saber a cuánto se reduce un por ejemplo, el platino en un catalizador que meto, fíjense cómo funciona. Básicamente tiene un medidor de conductividad térmica. Yo voy a tener un reactorcito que básicamente es un tubito así en U, donde voy a meter el catalizador ahí. Las partículas del catalizador. Va a estar pasando un gas, puede ser un gas, dependiendo de lo que vaya a hacer, oxidación, etcétera, pero puede ser un gas inerte. Y este gas va a pasar y después dentro del equipo va a haber un sensor, un medidor de conductividad térmica. Y algo que esa conductividad o ese mini voltaje de conductividad lo mande una señal, o sea, básicamente a una pantalla. O sea, lo que yo voy a ver es en mi computadora una pantalla y voy a ver una señal. Así. Por supuesto, si yo estoy metiendo argón y sale argón por acá, en el medidor de conductividad, pues nada más va a estar midiendo la conductividad del argón. Entonces, esto va a hacer que se vea una línea más o menos así, recta, paralela a este eje, mientras la conductividad no cambie. No importa que aquí no me diga qué conductividad es, luego dice unidades arbitrarias. O sea, porque yo lo único que quiero ver es qué está pasando ahí. En el momento que si yo quiero oxidar, entonces le voy a meter aquí quizás una mezcla ya de argón con oxígeno, ¿ok? Y cuando yo mete esta mezcla de argón con oxígeno, quizás si está la temperatura ambiente, por ejemplo, ahí en el laboratorio 25 grados Celsius. También de la misma manera, quizás ahí yo empiezo la prueba y esa prueba, ya después que tengo controlado esto y que ya está pasando por aquí la mezcla de argón o oxígeno, pues también voy a tener aquí una señal, ¿ok? Entonces lo que yo voy a hacer es, esto está en un sistema de una resistencia eléctrica en la cual yo puedo programar una velocidad de calentamiento, ¿ok? Entonces puedo empezar a calentar mi catalizador. Aquí adentro del catalizador hay un sensor en el lecho, aquí adentro in situ. Aquí meto un sensor que sale y este sensor va al controlador y entonces está sensando la temperatura. Entonces va a empezar a incrementar la temperatura. Esto lo que me va a dar es, esta gráfica de la pantalla es que conforme vaya aumentando la temperatura, cómo va cambiando esto. Va a llegar un momento en que a una temperatura, estoy metiendo argón, oxígeno, yo quiero ver la temperatura, estoy haciendo un TPO, temperatura programada de oxidación, quiero ver a qué temperatura se oxida. Entonces cuando llega a cierta temperatura, mi catalizador, por ejemplo, si tengo un catalizador de puro platino, pues es probable que de repente empiece a cambiar esta conductividad. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que aquí estas son flujos pequeños que se empieza a oxidar a cierta temperatura el platino. ¿Qué quiere decir? Que aquí de esta mezcla con porcentajes de argón-oxígeno, que estaba saliendo por acá, va a llegar un momento que acá el oxígeno se empiece a combinar a cierta temperatura con el catalizador, o sea, se empieza a oxidar y por aquí ya no salga la misma mezcla, ya empieza a salir
más argón y menos oxígeno, porque el oxígeno se va a empezar a combinar, y yo sigo subiendo la temperatura y va a ir haciendo esto hasta que se oxide completamente. Ya se va a dejar de oxidar, hasta que ya se haya oxidado y va a regresar otra vez a la mezcla original que tenía argón-oxígeno, o sea, la misma conductividad prácticamente. Y este pico me va a estar diciendo a qué temperatura se oxida, y temperatura de oxidación, ¿ok? Porque yo voy sensando aquí la temperatura, no tanto el tiempo, sino como con la temperatura donde me aparece este pico. Así yo puedo saber la temperatura de oxidación. Se hace lo mismo para el TPR, para temperatura de reducción. Ok, claro, ya no se mete una mezcla con oxígeno, aquí se mete una mezcla con hidrógeno, ¿no? Entonces, como les digo, podemos hacer TPR, TPO, podemos hacer TPD. Los TPD son temperaturas de desorción, ¿ok? Dentro de lo que me acuerdo, ¿no? Entonces, esas temperaturas de desorción me pueden decir también evaluar la fuerza ácida o básica, ¿no? O sea, yo puedo ver a qué temperatura se desorbe si yo le meto a ese catalizador si sé que tiene sitios ácidos, le meto una base para que se pegue esa base a los sitios, reaccionen con los sitios ácidos y se queden ahí unidos. Después empiezo a aumentar la temperatura y veo a qué temperatura empieza a salir esa base que yo metí. ¿Ok? Entonces ahí lo que estoy viendo son sitios ácidos. O sea, y sobre todo qué fuertes, que la fuerza de esos sitios ácidos. Entre más temperatura requiera para despegar esa base de esos sitios ácidos del catalizador, quiere decir que requiero más temperatura, o sea, están más unidos, o sea, son sitios ácidos más fuertes, ¿no? El catalizador. Bueno, entonces regresando a lo que estábamos, dice regeneración por coque. Dice, el quemado de coque se lleva a cabo con concentraciones de oxígeno a la salida del reactor Bueno, esto puede ser variable también, dependiendo Ya comentamos, esto lo tiene que evaluar el licenciado del catalizador, a cuánto va a ser el porcentaje en mol de oxígeno. De hecho, muchos utilizan aire directamente, ¿no? Pero bueno, una idea, ¿no? Puede ser que el licenciado te diga, requiero concentraciones de oxígeno de 9% mol, ¿no? Entonces, el coque ya quedamos que es como un carbón, pero bueno, es un carbón, en realidad es un complejo, ¿no? De hidrocarburos, en el cual tenemos principalmente los hidrocarburos son hidrógeno y carbono, y al quemarse van a producir el carbono CO2 y CO, y el hidrógeno de esos hidrocarburos agua, ¿no? Más o menos las temperaturas. Por ejemplo, dice aquí que el confirmado de coque a veces hacen otra todavía, suben un poquito más. Primero hacen un prequemado o un quemado y luego un confirmado de quemado a temperaturas mayores, ¿no? Por ejemplo, aquí dice de 480 a 560. Luego dice aquí por presencia de azufre. La regeneración por azufre sigue el mismo procedimiento que el quemado de coque. O sea, dentro de la misma regeneración de por coque se lleva a cabo. Cuando yo estoy regenerando coque, estoy regenerando también por azufre, porque el azufre también se va a quemar. Los compuestos que queden ahí de azufre, aunque queden pegados a los metales, van a producir ese SO, SO2 o SO3, ¿no? Dependiendo de con cuánto oxígeno aquí se combina, ¿no? Se pueden formar esos tres, por eso se le pone SOX, ya habíamos comentado. Esa X puede ser valores de 1, 2 o 3, ¿no? En cambio, si le llamáramos aquí COX, ese COX podría tener valores de 1 y 2 nada más, o sea, para producir CO y CO2, ¿no? Dice, a ver, aquí vamos a corregir, estamos revisando esto. El envenenamiento
por azufre será cuando la concentración de azufre en el catalizador es mayor a 2 partes por millón. Y 2, si las cargas del proceso tienen alto contenido de azufre con valores de 3 o más partes por millón. ¿Ok? Ahí es cuando más vamos a requerir esa regeneración por presencia de azufre. Ya no mencionamos la regeneración por nitrógeno porque es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, a la hora de que yo regenero por coque, regenero por azufre, nitrógeno comúnmente no tenemos problema de nitrógeno, ¿no? Muchas veces tenemos poco nitrógeno, pero el mismo nitrógeno que pueda, por ejemplo, pegarse por ahí, también se va a combinar para producir NO o NO2, ¿no? Con el oxígeno. Y entonces también ahí lo regenero. Aunque me da menos problema, no quiere decir que no me dé problema. Sobre todo en la reformadora sí se pueden formar ese amoníaco y esas sales de amonio. Y esto también va a depender mucho, tanto del azufre como el contenido de nitrógeno, de la HDS, ¿no? Porque ahí es donde los eliminamos. Y si no, si hay un descontrol en la hidrodesulfuradora, me puede generar esos problemas. Y entonces, ya está. Creo que a poco tiempo, vamos nada más a checar rápidamente antes de pasar al otro tema, pues más bien checar cuál es el otro tema. Entonces, ¿dónde está aquí está el temario? Entonces, estamos, el temario como ven es algo grande. Afortunadamente tenemos algo de experiencia para ver cómo vamos avanzando para tratar de ver todo el temario y estamos en el punto 4, ¿ah? En este punto 4 ya vimos hidrotratamiento, lo que es hidrodesulfuración de naftas y de destilados intermedios, y vimos reformación catalítica. Dentro de esta reformación vimos los catalizadores y reacciones, dice proceso semiregenerativo y CCR, también vimos el cíclico, que ya, o sea, no se utiliza mucho. De hecho, semiregenerativo ya quedamos que, pues quedaron algunas plantas que se fueron modificando, esos tenían 3 reactores de lecho fijo y fueron modificando, adicionando un cuarto reactor de tipo como si fuera un CCR, ¿no? Chiquito. Pero las plantas nuevas, pues básicamente ya son del proceso CCR, o sea, de regeneración continua con reactores de lecho móvil, ¿no? También dice, vimos las condiciones de operación y vimos pues más cosas, ¿no? Vimos sobre regeneración, vimos, etcétera. Mucho de lo que vemos en estos procesos quizás ya no se mencionan en algunos otros, pero más o menos siguen lo mismo, ¿no? Las regeneraciones, etcétera, son parecidas, ¿no? Entonces, vamos a ver el proceso de isomerización y los catalizadores y reacciones que se llevan a cabo. Pero creo que no tiene caso empezarlo ahorita. El proceso de isomerización, pues no es un proceso que lo vemos rápido. Y lo que sí les puedo decir es que es muy parecido el catalizador, o sea, muy similar, no quiere decir que sea igual, pero similar al catalizador de reformación. Ya vimos que la reformación es la base, por ejemplo, también de la BTX. La planta BTX es básicamente una reformadora que cambia un poquito las condiciones y un poquito la carga para que sea más selectivos mis productos a compuestos de benceno, tolueno y gileno. O sea, BTX significa eso. BTX, esto es benceno, este es tolueno y estos son gilenos. El benceno, se acordarán que todos conocen quién es el benceno, ¿eh? El tolueno, pues es básicamente un anillo bencénico.
con un CH3 acá. Y los gilenos voy a tener 3. Va a ser, los gilenos simplemente tienen CH3, CH3. También es un anillo bencénico. Aquí hay CH3. Este es el orto. Luego, por eso le llaman gilenos porque son 3, ¿verdad? Orto, luego el meta es el anillo bencénico CH3. Y este va acá, CH3. Orto meta. Y el paragileno, a ver si cabe acá. Ya no cabe. Y el paragileno, lo voy a poner acá. Este es el que se utiliza más. La industria petroquímica, como lo tienen los extremos, los CH3, se utiliza más, ¿no? Para la industria del plástico. Aquí también es un anillo bencénico, con un CH3 aquí, un CH3 acá. Ok, entonces el orto tiene aquí los CH3, este quedó todo chueco. El orto meta tiene aquí y acá el CH3, y en los extremos el paragileno, ¿no? Ortogileno, metagileno y paragileno. Por eso se le llaman gilenos porque son 3. Entonces, de hecho, hay una planta aquí en Cozoleacaque, bueno, no en todas las refinerías hay BTX, ¿no? En, Aquí en Minatlán hay una BTX porque esos compuestos por Cuatro hay muchos, acuérdense, en Minatlán hay una refinería, entonces hay una BTX porque ahí hay varias plantas petroquímicas cerca por Cuatza, que son las Complejo Morelos, Cangrejera, Pajaritos y Cozoleacaque, que está muy pegado a Minatlán. En Cozoleacaque hay una planta de paragilenos, o sea, lo que hace es que se mandan los gilenos estos, o sea, lo que sí tiene la BTX es que va a cambiar no tanto la parte de reactores, son reactores tipo plantas de reformación tipo semiregenerativo, pero puede haber un sistema de separaciones, ¿no? Para separar benceno, tolueno y gilenos, y estos se van a mandar a los gilenos a Cozoleacaque, porque hay una planta de paragilenos. ¿Qué hace esa planta de paragilenos? Pues básicamente convertir metagilenos a paragilenos. Ortometa, sí, meta para. Y los orto pues no se pueden tanto, ¿no? Pero ahí es como una isomerizadora, ¿no? Para que haya un cambio de estos H3, estos pasen para acá, ¿no? Y queden así, de mayor proporción. O tengamos más paragileno que orto y metagileno. Después es un poquito de problema porque como no convierto todo, hay que separar el paragileno por ejemplo, del metagileno que tienen puntos de ebullición muy cercanos, creo que son décimas. Y no lo podemos separar por medio de destilación. Lo interesante aquí es que eh, sus puntos de fusión o de congelación sí son hay más diferencia entre ellos. Por lo tanto, entonces, lo que hacen es eso. En lugar de destilar, pues, cristalizar, ¿no? O sea, bajar temperaturas de manera que uno se cristalice, no recuerdo, me imagino que es el paragileno, sea el que se cristalice, se va a temperaturas en el cual este se cristaliza y el otro no, y se centrifuga para mandarlo al fondo y poderlo separar. Entonces, alguna vez estuve en esas plantitas, las conocí un poquito, está muy interesante ese proceso. Bueno, eso es con respecto a la reformadora que yo les decía, se parece mucho,
Hay plantas que se parecen mucho el catalizador, un poco el proceso, un poco las reacciones, se parecen mucho, nada más que son más selectivas, ¿no? Una es la BTX y la otra es la que vamos a ver, la isomerización. Se utiliza un catalizador muy parecido, pero cambian las condiciones. De hecho, en la isomerización tenemos condiciones más bajas, menos severas, ¿no? Por lo tanto, pues hay menos desactivación del catalizador. Entonces, si le bajamos a esas condiciones de operación, podemos hacer más selectivas las reacciones a isomerización. También va a depender de la carga que le estemos metiendo, ¿no? En isomerización, la carga que le metemos, que básicamente son gasolinas de cierto número de carbonos, que le llaman la nafta ligera, ¿no? Entonces, recordarán que ya para terminar esta clase, siempre nos vamos a... Se me olvida se me olvida en qué tema está el esquema general de refinería. Aquí está, ese en el tema 1. Entonces siempre nos referimos a este esquema para ver dónde estamos. Y entonces vamos a entrar a la isomerizadora. La siguiente clase veremos esa isomerizadora y que está acá, ¿no? En el esquema. ¿Se acuerdan? O sea, tenemos la gasolina primaria que viene de la destilación primaria con bajo octano. Se estabiliza por el gas que pueda tener ciertas gasolinas o gas, lo mandamos a oximer, o la gasolina primaria que no queremos meter a proceso. Acuérdense que no todas le aumenta el octanaje, hay parte que se mezcla directamente como gasolina. Y la que no, o sea, esta estabilizadora es que aquí hace falta, ¿no? Pero esta estabilizadora, estabilizarla se refiere que aquí hay que sacar también gas, o sea aquí habría que tener otra. De por sí aquí yo ya saqué gas y comúnmente no, ¿verdad? Nosotros ya vimos que este es un esquema muy general, pero ya vimos que antes de la destilación primaria, esta línea en realidad entra a la despuntadora. Primero a la despuntadora y luego ya a la destilación. Aquí no quiere decir que esta sea la columna de destilación, es la planta de destilación. Dentro de esta va a haber una despuntadora donde vamos a sacar este gas y lo demás se va a meter ya a la destilación primaria. Aún así, es probable que ya la gasolina que yo obtenga todavía la estabilice, todavía cheque si trae gas, le quite lo último de gas que traiga y ya estabilizada, una parte de esa gasolina la mande directamente para que se pueda ya vender, mezclar con las demás gasolinas. Y otra parte, la más ligera, la voy a mandar a la isomerizadora. La parte más pesada es la que ya vimos, se manda a la reformadora de nafta. Aquí hasta me conviene últimamente no hacer esto porque si quitamos estos principalmente, no se me forma tanto aquí en la reformadora, tanto benceno, que ahora estamos restringidos a que no se me, que no debe de tener tanto benceno la gasolina, ¿no? Ya de comercial. Sobre todo ya vimos que varía, ¿no? Las características de la gasolina de salida o de venta varía por zonas, ¿no? O sea, en México son más estrictos en la Ciudad de México. Entonces, aquí estamos, ¿no? De la hidrosulfuradora de gasolinas, o la mandamos a la reformadora o la más ligera la mandamos a la isomerizadora. Aquí dice de pentanos, pero pues también es de hexanos, ¿no? Aquí le pusieron de pentanos. Yo nada más la conozco como isomerizadora, ¿no? Y esa gasolina que sale de ahí se le llama gasolina isomerizada y también se manda al pool o a la mezcla de gasolinas ya para obtener gasolinas de octanaje requerido ya para su venta comercial, ¿no? Por supuesto ya se le adicionan aditivos, etcétera. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Sabemos que andamos por acá, ¿no?
Aquí pues, tendría que pasar por Oximer. También este gas LP comúnmente suele pasar por Oximer. Aquí quizás lo tuvimos que meter esta línea. Como les digo, pues es ir completando esta, este diagramita, irlo mejorando. Entonces, Oximer lo veremos más adelante en otra parte, pero por aquí anda, ¿no? Después regresaremos a ver dónde andamos. Y ahorita pues ya vimos las hidros de gasolina, destilados intermedios, etcétera. Ya sabemos que el diésel básicamente nada más lo separamos de la destilación primaria. De ahí tenemos dos diésels, uno ligero, el cual se mete a la hidrodesulfuradora y básicamente tenemos el diésel comercial. Claro, habría que agregarle algunos aditivos nada más. Aditivos para lubricidad, aditivos para que no se congele, anticongelantes, etc. Y la otra parte que aquí yo no veo el gasóleo pesado, ¿eh? Además dice gasóleo ligero primario. ¿Y dónde quedó el gasóleo pesado? No me había fijado. No veo el otro. Ese gasóleo pesado, porque aquí tiene residuo primario, este gasóleo pesado lo mandamos aquí a la FCC. Como les decía, este diagrama hay que irlo completando, ¿no? Un poquito. Lo metemos comúnmente a la FCC. O lo mandamos a hidros, también, ese gasóleo pesado, y lo mandamos a la FCC. Entonces así lo podemos ir completando. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Ya son 36 minutos, no es tanto, pero no tiene caso ahorita empezar isomerización. Si lo vamos a dejar a medias el proceso, entonces vamos a dejarlo para la siguiente clase. Sería todo por esta clase.